lo que se ha visto con gobiernos de esta naturaleza, gobiernos que se les califica o se les identifica como progresistas, es como su propio poder judicial se convierte no en el contrapeso que decían estas personas que están manifestándose allí a las afueras de la Cámara de Diputados impidiendo que se sesione para ya concretar esta reforma judicial, sino más bien como un contrapeso al pueblo. Es decir, para impedir este cambio de modelo y sobre todo para impedir que los líderes y tal vez dar esta lección al pueblo de que quien se atreve a llevar esta bandera del cambio o de un modelo distinto o más apegado a lo que se conoce como el estado de bienestar, pues va a ir a la cárcel, ¿no? O sea, como que esta es la consigna de que quien se atreve va a la cárcel y además se le desprestigia mediáticamente y se utilizan ya todas las herramientas del llamado golpe de estado blando. En ese contexto, ¿te parece que era fundamental hacer esta reforma judicial en México para impedir que en el futuro, es decir, ya en el siguiente sexenio que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, eh, pues pasara eso? Claro, eso es sumamente importante y relevante porque, como mencionabas, justamente en otros casos en América Latina, yo pondría principalmente tres: Brasil, Ecuador y Argentina. Lo que han hecho es mostrarnos cómo el Poder Judicial puede cambiarle digamos, el cariz a un país, puede tumbar a un gobierno por la vía judicial, como fue en el caso de Brasil, cuando impidieron que Lula fuese candidato a la presidencia, pero también en el caso de Argentina, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le impidieron o está proscrita para poder tener un cargo público, y lo mismo en Ecuador. El caso ecuatoriano es mucho más, eh, digamos, mucho más extenso en la cantidad de personas que fueron judicializadas. Al expresidente Rafael Correa lo tienen también proscrito y está en una situación de asilo. Tenemos el caso de Jorge Glass, ¿no? Que es conocido en México también por este allanamiento que hubo en la embajada en Ecuador. Y tenemos así casos de gente que tuvo que salir exiliada de Ecuador, que eran exmiembros del gobierno ecuatoriano en tiempos de Rafael Correa, y que a la fecha, digamos que es un capítulo abierto en el caso ecuatoriano, porque justamente hace algunos días vimos como un medio de comunicación internacional puso en la palestra el hecho de que la fiscal Diana Salazar tiene contactos con fiscales en Florida, tiene contactos con el FBI en Estados Unidos, es una persona que fue preparada por el gobierno de Estados Unidos, y eso incide en digamos, en el contexto regional, en el sentido de que es sumamente relevante para impedir una judicialización de la política en un primer momento, y en un segundo tiempo el lawfare, que es esta forma en la cual se elimina de la política a ciertos sujetos importantes, valga la redundancia, de la política de un país. Y en ese sentido, en México era relevante que tuviéramos esta reforma al Poder Judicial para impedir que este tipo de aspectos sucedieran en nuestro país, que digamos, lo paradigmático de toda esta historia es que México vivió un momento probable de lawfare cuando intentaron judicializar a Andrés Manuel en el 2004. Ese es el antecedente más inmediato que tenemos de un probable lawfare, y sucedió aquí en México, y eso digamos, ha quedado un poco relegado de la historia internacional, de la historia de América Latina también, ¿no?